Mis queridos hermanos, aquí estoy con ustedes nuevamente, ya por varios sábados, ¿verdad? O varios días, no sé en qué día ustedes deciden hacer el repaso de la lección. Hay personas que lo hacen el sábado en la noche, hay personas que lo hacen todos los días, hay personas que lo hacen el sábado en la mañana, corriendo antes de llegar a la iglesia. Pero no sé cómo tú lo haces, pero nuestra motivación es que podamos darte herramientas para que este estudio sea efectivo, sea personal y puedas hacer aplicaciones a tu realidad. Y bueno, esta semana nos habla de la misión en favor del prójimo. La semana pasada estuvimos estudiando y estuve acompañado por mi querido amigo Germán López, estudiando la motivación y la preparación. Y de la semana pasada me quedó algo en mi mente y fue la historia de John Andrews, nieto del gran J.N. Andrews, y su novia, esposa, ¿verdad? Que fue hija de William Spicer, ¿verdad? Hombre misionero que fue presidente de la conferencia general. Y cómo, ¿verdad? John y Dorothy dedicaron su vida, motivados por el amor, a servir en el Tíbet y en la China. Y en esta semana vamos entonces a mirar la misión en favor del prójimo. Y el autor de la lección toma la parábola del buen samaritano como la base de esa misión en favor del prójimo. Y hoy está aquí conmigo Anderson Santos. Anderson, bienvenido. Muchas gracias, Para mí hermano. es una bendición que me puedas acompañar. Hemos hecho escuelas sabáticas aquí en la fundación juntos, ¿verdad? Sí, señor. Pero creo que es primera vez que lo hacemos para la transmisión. Sí, la primera vez, hermano David, también es un gusto, una alegría poder estar aquí, compartir con el hermano, con los hermanos, el repaso de la lección. Siempre uno aprende mucho, ¿cierto? Repasando la lección y sobre todo esa lección de ese trimestre que nos presenta maneras prácticas de hacermos misión, la motivación, la importancia del preparo, no estar preparado para trazer esta misión tan importante que el Señor nos ha dejado y que sea una bendición realmente para nosotros poder entender y comprender este tema tan importante. Y yo sé que vamos a ser grandemente bendecidos. Anderson, gracias Amén. por sacar de tu tiempo, arreglarte, acomodarte, subir, ¿verdad? Hasta acá. Y yo sé que seremos grandemente bendecidos y ustedes van a ser grandemente bendecidos. Amén. Porque personalmente a mí la parte que más me gusta de la misión, Anderson, es trabajar por los demás. Sí. Todos nosotros tenemos nuestras especialidades, digámoslo así. Hay gente que le encanta ir tocando de puerta en puerta, dar estudios bíblicos, abordar un extraño con el evangelio. Tengo personas conocidas que les encanta predicar en un bus y comparten el mensaje en los buses. Recuerdo mucho al hermano Wilson López, él vive en Tunía, en el Cauca. Y el hermano Wilson hacía la obra misionera en los buses, recuerdo, en Venezuela. Y él se subía a los buses con folletos de salud y buscaba y se sentaba al lado de una madre que estaba con un bebé. Y entonces le preguntaba sobre ella, sobre la salud del bebé, y le preguntaba cómo lo está alimentando, y le compartí un folletico de la alimentación del niño, y así él miraba y iba compartiendo, ¿verdad? Y después vendía los folletos. Mira, si nos vamos a lo que nos gusta hacer, yo no me veo predicando en un bus. Eso a mí no me llama la atención. Pero eso no quiere decir que no puedo trabajar por el Señor. ¿A ti te gustaría, has predicado en un bus alguna vez, Anderson? Que yo me acuerdo, no, hermano, nunca prediqué así ¿Y en te un gustaría bus. predicar en un avión? Tal vez. Como usted ha comentado, la lección anterior que habla de la motivación y la preparación,
cada persona tiene un don, una manera de llevar esta misión, de hacer este llamado del Señor. Una vez viajando con su papá, el pastor Norberto Restrepo, él también tenía este don. Cuando viajábamos por Colombia y otros países, él se acercaba a una persona, siempre hacía eso, y siempre empezaba hablando de la salud y llamaba la atención de la persona y siempre invitaba a la persona a hacer una entrega a Jesús. También me acuerdo del libro, cuando leí el libro del pastor Leo Hailugal y su esposa, pionero en el Amazonas, ¿no? Brasileño, haciendo la misión en los ríos. Y él era ingeniero, él no tenía el don de un pastor, pero motivado por su esposa, que era enfermera, y tenía en su corazón esta voluntad de llevar el mensaje a los indígenas, a los ribeirinhos, como llamamos en Brasil, la gente que vive en la orilla del río. Ellos empezaron un ministerio que hasta hoy existe y ha alcanzado frutos, y el norte de Brasil y muchos otros países también que colindan con Amazonía conocieron el Evangelio a través de esa disposición, de esta motivación, de este amor al prójimo. Entonces, como usted ha comentado, a veces yo en la oficina, ¿cierto? Trabajando en la ciudad, usted trabajando con los jóvenes, una persona en su taller. Una vez escuché una historia de un colportor muy bonita que hablaba de un zapatero que arreglaba zapatos, y cuando uno llegaba en el taller de él tenía una placa, un letrero escrito así: soy misionero de corazón y arreglo zapatos para financiar la misión. O sea, interesante, o sea, donde uno esté, lo que haga, que la motivación sea llevar el Evangelio, sea predicar el mensaje al prójimo, independiente de lo que haga uno, ¿cierto? A veces uno piensa, no, para llevar el Evangelio tengo que ser misionero, hablar varios idiomas, llegar hasta países donde no puede ser misionero en el vecindario, en el hogar, en la oficina, donde esté, desde que tenga realmente este amor, esta motivación que es el amor al prójimo. Y cada uno de nosotros tiene esos lugares o esas circunstancias, esos espacios donde nos sentimos más a gusto y podemos hacer más por Dios. Y el Señor nos quiere usar, ¿verdad? En nuestros talentos. Y para mí personalmente, trabajar de manera personal en las necesidades de las parejas, de los jóvenes, de las personas que están desorientadas, ¿verdad? Haciendo este trabajo de coach cristiano. Para mí eso es hermoso, me encanta hacer esa labor. Y bueno, tú en la oficina, ¿verdad? Anderson es arquitecto de profesión y es la persona que dirige aquí en la Fundación el Departamento de Construcción. Y es hermoso ver que así como podemos construir el edificio físico, el Señor nos ha llamado a construir su iglesia y a construir su carácter en nuestras vidas. Así es, hermano. Bueno, entonces ya para iniciar, vamos a orar, Anderson. Oremos. Coloquémonos de rodillas y si nos puedes dirigir en oración, Anderson. Amén. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, alabado sea tu santo nombre, Señor, en este día. Gracias te damos por esta oportunidad de podermos abrir tu santa palabra, de podermos estudiar, Señor, y conocer tu plan maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Fuimos llamados con un propósito, Señor, que es llevar esta misión, hacer esta misión de llevar tu evangelio, llevar tu carácter, Señor, a tantas personas que todavía lo desconocen, que viven en tinieblas. Y queremos, Señor, te agradecer por eso. Capacita-nos a compreender tu palavra, capacita-nos a poder entenderla, Señor, y explicar para los hermanos que nos acompañan. Sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y nos dirija en este estudio. Son bendiciones que te pido y agradezco en nombre de Jesús. Amén. Señor. Amén. Misión en favor del prójimo. Y nuestro versículo está en Lucas 10:27. Y en Lucas 10:27 leemos lo siguiente.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está, ¿verdad?, el intérprete de la ley citando del Antiguo Testamento. Así que la misión en favor del prójimo no es algo que estableció Jesús, era algo que estaba establecido desde que el Señor nos trajo a la existencia. Y sobre todo a través de Abraham, ¿verdad? Él estableció que Abraham sería bendición para muchas naciones, ¿verdad que sí? Entonces, este pasaje tan hermoso está dentro de la historia del buen samaritano, que es la narrativa que va a dominar todo el capítulo, todo el repaso de nuestra lección. Y me parece tan hermoso, ¿verdad? Esa manera de ver esta historia, que yo creo que es una de las historias más ecuménicas. ¿Y por qué ecuménicas? Porque hasta los ateos, los no cristianos, todos reconocen en la historia del buen samaritano una verdad fundamental. Sí. De hecho, ya es un dicho. Y cuando alguien ayuda a otro de manera anónima, dicen un buen samaritano, ¿no? Así que esta es una historia que toca las fibras del corazón de cualquier persona, no importa su trasfondo social, religioso, académico, porque la historia del samaritano rompe prejuicios étnicos, culturales, religiosos, y involucra una serie de personajes de una manera magistral, una historia que solo Jesús podía contar, ¿verdad? Y por eso la historia del samaritano es tan hermosa. Y leemos aquí: nuestro amor por Dios puede volverse superficial si decimos que lo amamos, pero no le somos obedientes. ¿Cómo ves tú, Anderson, en la parábola del samaritano la obediencia? Porque generalmente nosotros pensamos en obediencia es no hacer esto, no hacer aquello, no comer esto, no participar de X actividad. Pero nos está hablando aquí de la obediencia. ¿Cómo fue obediente el samaritano? Interessante a pergunta. Pero interessante também para responder como Jesus ele aproveita o gancho de la respuesta del doctor de la ley, porque ele responde bem, e Jesus então introduz esta história que impacta, imagino, impactou não somente o doutor de la ley, pero todos os oyentes que estavam aí, e porque Jesus então ele habla que ele respondeu bem, amar a Deus, certo? Pero amar a Deus às vezes é algo que nós hablamos de maneira superficial e nos agarramos solamente ao texto, porque amar a Deus não tem sentido se nós não amarmos ao prójimo, que é um resultado deste amor a Deus. E a obediência, eu considero a obediência como a maior faculdade da mente humana, uno obedecer. Por isso é tão importante ensinar niño a obediência. Quando estou com minha niña e hago os cultos com ela, eu sempre oro: Senhor, ensine a niña a obedecer, porque é algo que é difícil para uno que é adulto entender todo esse processo de uno submeter-se e permitir que o Espírito Santo trabalhe no coração de uno e me satisfaz, me traz alegria quando minha niña me obedece. Então, eu me imagino como será o coração de Deus quando vê que seus filhos lhe obedecem por amor, lhe obedecem como resultado de lo que o Senhor já hizo por nós na cruz, como fruto de contemplar o sacrifício de Deus. Então, a obediência é algo muito importante. E neste quesito aqui de cumprir a lei, Jesus enfatiza esses três personagens, certo? Que esses quatro personagens, porque um é o sufriente e os demais são os que estavam aí com a oportunidade
de hacer algo bueno, de obedecer la ley de Dios, que era ayudar al prójimo. Y solamente obedece este que a los ojos de los judíos era alguien que no, de segunda clase. Los samaritanos eran de segunda clase para ellos. Y nos muestra que a los ojos de Dios, el valor de un ser humano para Dios en los cielos está dentro de este aspecto. De qué manera yo obedezco a Dios. Y si mi obediencia es una obediencia sincera, una obediencia que nace del corazón. Entonces la obediencia a la ley de Dios y a los mandatos de Dios tiene que nacer de esta voluntad, en agradar a Dios, en hacer lo que Dios nos ha mandado porque amamos a Él, no por una recompensa futura, o porque nos viene algo mejor, o para escaparmos de un castigo. Entonces la obediencia, como le dije, para mí es la mayor facultad de la mente humana, es saber obedecer a Dios. Saber obedecer. Hay un versículo muy hermoso en Isaías 1:17 y vemos cómo los profetas del Antiguo Testamento siempre hacían ese llamado, ¿verdad?, a una obediencia que se manifiesta en favor del menesteroso, del necesitado, de mi prójimo. Y dice Isaías 1:17, aprendan a hacer el bien, busquen justicia, restituyan al agraviado, defiendan al huérfano, amparen a la viuda, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que esto solamente se puede hacer en el marco de un activismo social, o yo necesito tener una profesión específica para poderlo hacer, pero hacer el bien lo hacemos donde estamos. Buscar la justicia en nuestro trabajo, en nuestra familia, ¿verdad? Restituir al agraviado. Como padres nos toca siempre hacer ese trabajo en nuestros hijos. Si somos personas de responsabilidad, tenemos un puesto de liderazgo también. Y defender al huérfano. Bueno, ¿qué significa una persona huérfana? No es solamente aquel que no tiene papá y mamá, y de ellos hay bastantes. Muchas veces el huérfano es una persona que es huérfana espiritualmente. Y definitivamente en todas las iglesias hay madres y padres que están luchando solos con sus hijos. ¿Cómo podemos nosotros llegar allí y apoyar? Amparar a la viuda. Bueno, hoy en día, ¿verdad?, con los sistemas de seguridad social se hace cada vez menos necesario ayudar a la gente. Hay mucha asistencia hoy por parte del gobierno, del Estado. Podríamos pensar que ya no hay nada que hacer, pero bueno, en el transcurso del estudio de la lección vamos a aprender muchas cosas hermosas de que hoy, más que en los tiempos de Jesús, hay trabajo que hacer por la gente, porque hoy en día la humanidad está más destruida que en los tiempos de Jesús. Hoy hay más apoyo económico, pero hay mucho menos apoyo espiritual y emocional, que realmente es lo que el hombre necesita. Sí. Bueno, vamos entonces a la lección del domingo, la gran pregunta. Y bueno, sabemos, Anderson, que la cosmovisión que nosotros tengamos sobre la vida depende de la respuesta a las preguntas fundamentales, ¿verdad?, que nos hacemos los seres humanos, que somos los únicos que tenemos conciencia de ello. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Cuál es nuestro destino final? Pero este maestro de la ley, este doctor de la ley, le hace a Jesús una pregunta que fue una pregunta muy significativa. Creo que la más importante de todas. Así es, la más importante de todas. Y quiero leerla aquí, porque esta fue la pregunta que motiva, que impulsa a Jesús a contar esta historia. Y me queda la duda, si este hombre de la ley no le hubiese hecho esta pregunta a Jesús, quizás no tendríamos esta historia tan maravillosa. Sí. Y a veces vemos a este maestro de la ley con prejuicio, como un incrédulo que no creía en Jesús. Pero yo creo que este maestro de la ley vino con sinceridad. Sí, era una pregunta sincera. No sé si ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes, la Biblia lo dice.
Aquí lo dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo. Entonces no era tan sincero. Tal vez la pregunta fuera sincera, Pero la motivación motivación no. La pregunta es una pregunta que él tenía hace mucho tiempo. Tal vez por mirar los otros fariseos, los saduceos, los doctores de ley, que nunca traían una respuesta práctica y verdadera para esa pregunta. Entonces ele vem em Jesus e para provar se Jesus era realmente o Messias, que muitos aguardavam. Talvez esta palavra provar, há que mirar no original, certo? Qual é realmente o contexto de ella? Para provar a Jesus ou para testar a Jesus? Pero a pergunta é uma pergunta séria, que não se hace para qualquer. Claro. Certo? Você não hace uma pergunta dessa para qualquer. Ele perguntou a Jesus e lo chama de maestro. E Jesus lhe contesta, então, com outra pergunta. É muito interessante que Jesus contesta com outra pergunta. Claro. E Emmanuel faz um comentário interessante sobre a parábola do bom samaritano, que era uma história real, que era uma história que havia passado. Jesus não la inventou. Fue una noticia. Si en ese tiempo hubiese existido las redes sociales, la gente podía haber corroborado. Mira, sí. E haviam pessoas aí no círculo que estavam escutando. Conocían la historia. Que conheciam a história. Então, Jesus, em sua sabedoria, ele cria este gancho e as pessoas, ele chama a atenção das pessoas para responder a la pergunta. Pero Jesus cria um preâmbulo antes de contar a história. E este preâmbulo, que são essas perguntas e a resposta que dá o samaritano, que introduz Jesus a la parábola, é que nos ajuda a entender, então, a questão da motivação, certo? De fazer a missão. E quando uno está na motivação correta, obedecer é fácil. Obedecer é um resultado natural. Natural não, sobrenatural de um coração transformado. Correcto. Pero viene porque vamos comentar mais sobre a parábola do bom samaritano, pero nosotros conocemos a história que los religiosos, que eram tanto o levita como o sacerdote, que conheciam a lei, que conheciam o texto, mais que qualquer, não tinham a capacidade de obedecer a lei. Para eles haviam obstáculos que les impediam de extender a mão a este prójimo que estava aí. Então, muitas vezes, temos que fazer a pergunta, quais são os obstáculos que nos impedem de alcançar, de subir um bus, por exemplo, certo? E falar para as pessoas, que me impede? A vergonha, a pena, o despreparo, certo? Pero uno tem que ser sincero consigo mesmo e levar Senhor, essas são minhas debilidades, esses são meus obstáculos, ajuda-me nisto, porque senão uno queda como esse sacerdote se levita que simplesmente vamos continuar passando por las pessoas heridas, necessitadas, hambrientas, viudas, huérfanos e assim vamos continuar sendo sempre essas letras muertas, essas cartas que não têm sentido. O Senhor necessita cartas abertas e vivas que realmente se sintam tocados como Jesus é tocado por la necessidade do mundo, um mundo que padece, um mundo que sufre. Así es. Fíjate que aquí hace el comentario, ¿verdad? La lección, y vamos a mirar el comentario. Dice, en la lección del domingo, pese a la seriedad de la pregunta, como tú decías, Anderson, una pregunta sincera, una pregunta seria. No es cualquier pregunta. A mí a veces me da tristeza. No es una pregunta retórica. Exacto. La gente llega y me hace preguntas como, por ejemplo, que si en el cielo vamos a ir al baño, que si en el cielo vamos a dormir, que va a pasar con el sol cuando vayamos al cielo, porque dice que ni la luna ni el sol alumbrarán. Y no son serias. No, son preguntas que, bueno, no juzguemos al que hace las preguntas, pero este hombre viene y le hace a Jesús una pregunta fundamental, seria. Y dice aquí el comentario, pese a la seriedad de la pregunta, la Biblia dice claramente que vino a poner a prueba a Jesús. Sabemos que a veces algunos pueden acercarse con escepticismo y hasta con incredulidad.
Y es probable que ni siquiera sean serios en sus preguntas, pero aún así podrían ser alcanzados. Y entonces aquí entramos en la dinámica de la actitud de Jesús. Jesús cumpliendo la misión. Viene una persona con una pregunta seria, pero con una actitud hostil. ¿Y Jesús qué está viendo? Yo lo puedo alcanzar a él. Yo lo puedo alcanzar a él. Y entonces lo alcanza no confrontándolo, no diciéndole, tú eres un hipócrita, tú vienes aquí es hacerme quedar mal. No, lo trata de alcanzar en su contexto, con su mentalidad, y sabiendo que a los judíos les encantaba una historia, le narra una historia. Y eso me hace pensar en David cuando comete su pecado y el profeta Natán viene, no arremete contra David, se lo merecía, pero viene y le cuenta una historia, y esa historia quebranta el corazón de David. Y aquí encontramos ahora al Rey de Reyes confrontando a un hombre que viene con una pregunta seria, pero con una actitud que no era la actitud correcta. Jesús ve un alma para el reino, y entonces le cuenta una historia. Así es precisamente como Jesús trató al doctor de la ley, aunque sabía que las intenciones iniciales del hombre no eran sinceras. Sin embargo, para el intérprete de la ley y para la audiencia, esta pregunta era una oportunidad que Jesús podía utilizar para incitarlos a escudriñar su propio corazón. Fíjate lo que dice. Aún conociendo los motivos del doctor de la ley, Jesús no iba a ignorarlo ni a faltarle el respeto. ¿Y cuántas veces nosotros, verdad, con una actitud incorrecta de malinterpretar cuando la palabra, verdad, nos dice que somos hijos de Dios, cuando entendemos nuestro rol profético como iglesia adventista del séptimo día y solo nos quedamos con somos la iglesia verdadera, somos el remanente, y asumimos una actitud que puede ser prepotente, arrogante ante los demás. Y Jesús, con esa humildad con que trata a este hombre, y a veces, y es muy común entre nosotros, abordar a nuestros hermanos evangélicos, a los testigos de Jehová, a los mormones, a nuestros hermanos católicos, a los judíos, ¿verdad? Con una actitud de superioridad espiritual, y no fue la actitud de Jesús. Jesús, ¿verdad? Dice, no lo ignoró ni le faltó el respeto. Y nosotros equivocadamente pensamos que para cumplir la misión la podemos cumplir ignorando o faltándole el respeto a la gente. Esto me hace acordar una experiencia, Anderson, cuando yo era adolescente, tendría 12, 13 años, y teníamos unos vecinos, esto fue allá en Venezuela, y teníamos unos vecinos que todos los vecinos no eran adventistas, nosotros éramos la única familia adventista. Comenzamos a hacer relaciones, amistades, los vecinos les encantaba venir a la casa, mi mamá los atendía con sus necesidades médicas, y hicimos muy linda amistad con los vecinos. Y un día, un sábado en la tarde, yo voy a la casa de unos vecinos, ¿verdad? Con mi hermano, y fuimos a visitarlos. Como les dije, yo tenía 13 años. Y entonces, una de las niñas de esa casa, que tendría por ahí unos 15 años, me hace la pregunta, estando ella ahí con sus hermanitas, con su mamá, ¿y qué piensan ustedes de los sacerdotes y de las monjitas? Entonces yo le respondí, los sacerdotes están engañados y las monjitas también, pero bueno, hacen obras buenas por la gente. Y entonces, bueno, yo regreso a la casa y le conté a mis padres lo que yo había hecho, y estas personas solían visitarnos con mucha frecuencia y no nos volvieron a visitar. Y mi papá se preocupó, mi mamá también, ¿qué pasaría? Y llegaron a la conclusión que fue por mis comentarios, ¿verdad? Desde mi inocencia. Sí, pero a la vez de mi prepotencia, de haber escuchado todo el tiempo, tú eres del pueblo elegido, tú eres del remanente, ¿verdad? Entonces
los demás se van a perder todos. Y a veces nosotros, ¿verdad? Bueno, para cortar la historia, mis padres fueron, hablaron con ellos y ellos volvieron a visitar. Y somos amigos hasta el día de hoy, pero no se volvieron adventistas. No. Así que bueno, el Señor sabe cómo llega a los corazones. Pero me hizo reflexionar, ¿verdad? En que nosotros no abordamos a la gente con respeto. Sim, é importante entender a natureza humana, pero a partir do ponto de vista da natureza divina, certo? Como Jesus vê o ser humano em suas necessidades, o ser humano em sua ignorância, porque como você comentou, nós nos intitulamos El Remanente, que temos mais conhecimento, que não somos ignorantes, pero somos ignorantes no sentido del trato, de tratar al ser humano, pero con de la manera como Jesús trataba, con la naturaleza divina, trataba al ser humano, ver como un ser humano uma pessoa que necessita, sobretudo a Jesús, necessita vida, necessita carinho, necessita simpatia. Entonces, comprender, el Evangelio es esto, es comprender las necesidades del ser humano ahí como está, si en la pobreza, si en la riqueza, si en la viudez, si como un huérfano, en fin. Cómo alcanzar la persona, o una persona como ejemplo del autor de la ley, porque él también se colocaba en su prepotencia, pero Jesús supo cómo tocarlo, Jesús supo cómo llegar al corazón de él, lo que nosotros muchas veces fallamos, ¿cierto? Por un despreparo o realmente por este espíritu de un orgullo espiritual, digamos así, de creer, claro, bueno, ya que soy un adventista, entonces soy mejor que los otros. Entonces yo voy a manejar las cosas en una grada diferente, yo estoy un poco más elevado. Entonces muchas veces nosotros actuamos así y eso nos impide de hacer la obra de manera más... Claro. Y fíjate que es tan importante como nosotros abordamos a las personas. Esta historia resuena con Anderson porque Anderson es arquitecto y está metido en el mundo de la construcción. Y a mí también me ha gustado mucho el mundo de la construcción y he sido project manager de varias construcciones grandes. Y en Venezuela estábamos en un proyecto, yo estaba liderando un proyecto de un edificio de 4 pisos en la ciudad y precisamente había estado reunido con el ingeniero mirando los planos y bueno, haciendo varias tareas referentes a la construcción y salgo de mi oficina y me voy al centro a pie a hacer unas diligencias. Y en el centro me consigue un muchacho que estaba vendiendo lapiceros y me dice, muy buenos días, ingeniero. Usted es una persona que necesita un buen lapicero para el desarrollo de su trabajo. Y él no sabía quién era yo, pero me dijo ingeniero y yo venía de una reunión con el ingeniero y yo me sentí halagado. Le compró. Sentí ganas de ponerme un casco blanco, ¿verdad? Por supuesto que le compré los lapiceros, sí, ¿verdad? Y nosotros, si abordamos a las personas con dignidad, con respeto, validando lo que ellas son, no atacando sus creencias, sí, ¿verdad? Sobre todo con los católicos, nosotros hemos asumido una actitud de ataque, una actitud de denigrar, y no solamente denigrar, es de hablar de una manera tan falta de respeto hacia ellos. Y no estoy hablando de esconder nuestras verdades, sino de como hizo Jesús. Ante esta pregunta tan importante, Jesús vio fue una oportunidad de salvación, no de entrar en polémica. Y nosotros muchas veces perdemos el espíritu del buen samaritano y entramos en la polémica, en atacar las creencias de las personas y perdemos la oportunidad de llevarlos a los pies de Jesús. Sí. Y no estamos hablando de esconder, de disminuir nuestro mensaje, pero nuestro mensaje es muy amplio. Y yo cometí el error a los 13 años de ir con la marca de la bestia como carta de presentación, sí, para una persona que estaba conociendo del Señor. Y lo que hice fue espantarla. Si yo hubiese ido con la carta de presentación, quizás de la historia del buen samaritano, el resultado habría sido diferente, sí, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a mirar el método y la respuesta de Jesús, ¿verdad? Bueno, de hecho estamos hablando del método de Jesús, aunque no habíamos llegado al día lunes. Pero
Dice acá, fíjate que cuadra perfectamente con lo que estábamos comentando, Sí. Anderson. A veces hay gente de otras religiones que nos preguntan por nuestra fe. Por ejemplo, nuestros amigos musulmanes nos pueden hacer preguntas relacionadas con la divinidad de Jesús, como en qué parte de la Biblia dijo Jesús que Él es Dios. ¿Por qué dices que hay un solo Dios cuando hay tres personas en la Trinidad? Aun cuando parezcan preguntas provocadoras, la necesidad de Jesús puede ser auténtica y representar un profundo anhelo vacío en quienes formulan las preguntas. No conocemos el corazón de ellos, pero tampoco es nuestra tarea. Simplemente tenemos que satisfacer las necesidades de los demás lo mejor que podamos, independientemente de sus razones más profundas. Y ese fue el método que Jesús usó con el doctor de la ley, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y entonces, ¿qué le responde él? Con el versículo que leímos al principio, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué le dice? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús, ¿qué le dijo? La vida eterna. Sí. Si haces eso, amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, vas a vivir eternamente. Dice la palabra. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Nosotros sabemos, Anderson, que los judíos tenían una lista de quién era su prójimo. Y los samaritanos no estaban en esa lista. Entonces ahí es donde Jesús, de manera magistral, toma una noticia, un acontecer, lo introduce en la narrativa para responderle la pregunta a este hombre, y este hombre, la pregunta queda totalmente respondida. Entonces el método de Jesús es confrontarnos con nuestra realidad, pero con amor, no atacándonos, no irrespetándonos. Y ese es el método que Jesús quiere que nosotros también tengamos. Interessante também, irmão Davi, no versículo 28, que Jesús, después que el doctor de la ley contesta a Jesús, da la respuesta, amar a Dios con todo tu corazón, Jesús le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. O sea, la conversación podría haber encerrado ahí, porque Jesús le había dado una respuesta positiva, bueno, está bien. Pero el versículo 29 dice que él, queriendo justificarse a sí mismo, o sea, él no se sintió satisfecho con eso. Es correcto. Él quiso continuar. Entonces hace esa pregunta, otra pregunta, ¿quién es mi prójimo? Que abre entonces la oportunidad para Jesús ahora sanar el corazón de él. Porque a principio era un debate velado, ¿cierto? Las preguntas que él hacía y las respuestas que Jesús daba. Era como un debate pero velado. Y entonces, y Jesús conocía el corazón de él. Nosotros no sabemos que las personas llegan, nos hacen preguntas, no sabemos si nos están retando, si nos están desafiando o si son preguntas sinceras, pero Jesús conoce. Y Jesús, conociendo el corazón de él, le da esa respuesta y no le habla, mira, la respuesta que usted dio está mal, no, está bien la respuesta. Pero él continuó y hace la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús, como dijo usted, da la respuesta definitiva para él, para nosotros y para todos los que estaban escuchando. Y demuestra cómo la obediencia a la ley, pero una obediencia con amor, es la respuesta para todo. ¿Sí? La motivación, lo que me motiva a predicar, a meterme en medio de personas que a veces no son de mí. A mí no me gusta estar a veces con un cierto tipo de personas, pero si la motivación es el amor, llevar la salvación, lo que me lleva hasta esto, la certeza de que el Espíritu Santo me estará guiando, me acompañando, es cierta. Entonces, interesante la actitud del doctor de la ley. Nosotros no sabemos si él aceptó, no sabemos si él aceptó el consejo de Jesús, pero queda para nosotros. Nosotros vamos a aceptar o no. Porque a la final Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Y ahí quedó la historia. Sí. ¿No? Ahí quedó la historia. Bueno, y en la historia del samaritano, hablando, ¿verdad?, de nuestra misión,
ninguno de estos hombres, ni el levita, ni el sacerdote, ni el samaritano, salieron a buscar a quien ayudar. Ellos salieron a cumplir su deber. Cada uno de ellos tenía una razón por la cual tenía que ir de Jerusalén a Jericó. Razones diferentes. Y en el camino consiguieron una persona con necesidad. Nosotros no tenemos que andar buscando a quien ayudar. No está mal buscar a quien ayudar, pero las personas a quien tenemos que ayudar, Dios las pone en nuestro camino. Sí. Ellos iban en el camino y ahí estaba la persona que debían ayudar. Sí. No lo reconocieron. La pregunta para nosotros hoy es, ¿podemos reconocer quién es nuestro prójimo? El Señor nos lo va a poner. Sí. Y dentro de esta pregunta, hay que hacer otra pregunta, porque el Señor nos va a mostrar quién es el prójimo. La pregunta es, ¿tendré yo esta motivación de desviar de mi camino? Porque lo que hizo el samaritano fue desviar del asunto que él tenía en Jerusalén. Y él perdió el tiempo, digamos así, y se dedicó a este herido, se dedicó a gastar tiempo, los recursos que tenía, y llevó hasta un lugar donde lo dejó, lo pagó. Una posada. Se comprometió en regresar. O sea, todo eso involucra. Y como dijo usted, nosotros necesitamos salir, buscar personas. El Señor nos va a mostrar. Pero tenemos que salir de casa con el propósito. Señor, si usted me muestra un prójimo, que eso con certeza va a aparecer, dame la motivación, el amor para desviarme de mis intereses, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros salimos de casa con una agenda. Mira, yo tengo que hacer eso y eso. Señor, ayúdame a cumplir eso. Pero a veces el Señor mete un prójimo que necesita desviarnos del camino y para alcanzar la necesidad de tantas personas que hay en el mundo. Y por eso la lección termina haciendo la pregunta, la historia del buen samaritano hoy. Entonces, ¿quién es, verdad, la persona a quien nosotros tenemos que ayudar? El Señor nos llama a nosotros a ser samaritanos. Jesús le dice, haz eso y vivirás. En la medida que yo me comprometo a ayudar, mi vida va a ser abundante, va a ser más plena, ¿verdad? Mi vida va a tener mucho más significado. Entonces la pregunta hoy, ¿quién es mi prójimo? Comencemos dentro del contexto de toda nuestra lección. Hace unas semanas estudiábamos que Jesús da la gran comisión y la misión y les dice primeramente en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, el buen samaritano, y después ¿dónde? En los confines de la tierra. Así que debemos ser buenos samaritanos primero en Jerusalén. ¿Significa dónde? En mi familia, en mi casa. Ahí es donde el Señor me llama a iniciar eso de ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a las personas que están allí. Después Judea, la iglesia, la comunidad. Samaria, amar al prójimo incómodo, que fue lo que hizo el samaritano. Sí. Y después ¿a dónde? A donde el Señor nos pueda llevar. Es importante este comentario, porque trae un equilibrio. Yo conozco personas que muchas veces dan más atención para los de afuera, y mientras la familia está padeciendo necesidades, o que es más generoso con los de afuera y no tiene esa generosidad con los de adentro. Entonces, este equilibrio, como Jesús bien dijo, primeramente con los de la casa, y entonces este círculo se va expandiendo hasta que uno pueda ser un canal perfecto de las bendiciones del Señor. Y tú hacías mención de algo muy importante, Anderson. No es solamente amar al prójimo, es amarlo como nos amamos a nosotros mismos. Y fíjate que el samaritano se entrega con generosidad, se entrega con amor auténtico, no escatima gasto. Dentro de sus posibilidades hizo todo lo que él pudo hacer. La historia es tan hermosa. Recoge, venda, echa aceite, lo traslada, lo deja bajo cuidado, paga. Se compromete a venir y regresar, ver cómo sigue. O sea,
Eso es lo que demuestra que fue un buen samaritano. Él no llegó y lo vio y le dejó un vasito de agua para que tomara. Sí. No, no. Y ahí, en ese tipo de obediencia es que Jesús dice, haz esto y vivirás. La vida eterna se concentra, por eso la historia del buen samaritano es una historia condensada, pequeña, pero aquí está la respuesta para nuestras preguntas. Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Cierto? Muchas veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿cuál es mi misión? Señor, aquí está claro. La misión es ayudar al prójimo y de manera completa, es una entrega total, y hizo el buen samaritano. Él no se midió, yo tengo que guardar un poco aquí para mí. No, aquí la Biblia, Jesús aclara y Jesús dice la verdad. Jesús cuenta la verdad aquí, que él no tenía medidas y pagó la hospedaje de los samaritanos, pagó la comida y se comprometió que iba a regresar. Entonces, primeramente aquí Jesús se presenta a él, ¿cierto? Que es este buen samaritano. Jesús es el gran samaritano que viene por nosotros, heridos por el pecado, heridos por las maldades del enemigo, de nuestro adversario. Y el mundo está ahí lleno de personas heridas, lleno de personas que necesitan, y en todos los aspectos, heridas físicamente, heridas económicamente, espiritualmente, psicológicamente, y necesitan esas personas que lleven esa luz. Y sabemos que este mundo va a terminar, que la última manifestación del amor de Dios en este mundo va a ser por samaritanos. Así es. Por samaritanos que van a revelar el carácter de Jesús, permitir que Jesús revele el carácter de él en nosotros, haciendo eso, llevando el amor. No llevando, como usted comentó, un mensaje que es importante, tiene su papel, un mensaje de las profecías son importantes, o sea, que va a se cumplir de las bestias, bueno, eso, pero la solución es esto, la solución es vivir este amor que Jesús nos cuenta a través de Y como tú decías, el mensaje tiene su papel, pero tenemos que saber cuándo lo introducimos. Cuando el hombre le pregunta a Jesús, ¿qué haré para recibir la vida eterna, para heredar la vida eterna? Jesús le hace un llamado, ¿verdad?, a servir al prójimo. Porque Jesús sabía que si este hombre aprendía a amar al prójimo, lo demás iba a venir por añadidura. Así es. Bueno, mis queridos hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes esta hermosa escuela sabática. Qué importante, ¿verdad?, es que nosotros recordemos que necesitamos construir, ¿verdad? Las primeras lecciones nos van dando el contexto, el fundamento para ir, ¿verdad?, construyendo esta verdad espiritual y aplicándola a nuestras vidas. Y es mi deseo que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Anderson, por acompañarnos. Y quiero dejarles con un versículo muy hermoso, Santiago 1:27. Santiago 1:27. Y dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces Santiago nos dice dos cosas: servicio y ¿qué? Y una experiencia auténtica, ¿verdad? Guardarse sin mancha del mundo. Señor les bendiga y les guarde. Los invito, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido y amante Padre, gracias por el privilegio nuevamente de repasar las lecciones maravillosas que hay en tu palabra. Amén. Señor, queremos cumplir la misión y tú nos has llamado a cumplir la misión en la persona de nuestro prójimo. Pero qué hermosa recompensa tenemos cuando servimos a los necesitados, la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, por esta historia tan maravillosa que está registrada aquí en la palabra, donde nos enseñas que debemos abordar a las personas con respeto, tomando en cuenta su dignidad, no siendo hostiles, no arremetiendo contra ellos. Y a la misma vez, Señor, mostrarles la hermosura de vivir para ti. Amén. Gracias, Señor, porque nos dejas ese llamado y tú nos dices, ve y haz lo mismo. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú
hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.